Bienvenidos a una nueva transmisión con nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves vamos a conversar, vamos a aprender, vamos a instruirnos sobre los diferentes temas de nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar sobre el autismo, un tema que importa muchísimo en las familias, ya sea que tengan un niño, un adolescente en casa, o puede ser también el caso que tengan algún familiar que visiten constantemente. Es importante saber todo lo que hay respecto al autismo. Para ello hemos invitado al psicólogo Einer Melendres Yayerco, quien está con nosotros y al cual quiero saludar. ¿Cómo está, licenciado Melendres? Bienvenido. Su audio, por favor. Ahí está. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá desde el centro Smart Minds para hablar un poquito acerca, ¿no?, del tema del autismo. Bien, entonces le damos también la bienvenida a las personas que nos están acompañando en esta cuenta Zoom y también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a las personas del Facebook que están en USMP TV Filial Sur. Los invitamos a que ustedes hagan sus preguntas y nosotros vamos a resolverlas al final de la exposición del tema. Entonces, le doy el tiempo, psicólogo Melendres, para que usted pueda desarrollar el tema de hoy. Hablemos de autismo. Adelante. Muchas gracias. Ah, se puede visualizar, ¿no? ¿Sí? Listo. A ver, ante todo, buenas tardes con todos. Como ya lo dijo el licenciado Eric, vamos hoy día a hablar acerca de lo que es el autismo, ¿no? Un tema que está en los últimos 10 años, 15 años, está teniendo un auge muy importante en nuestros hijos, en las personas que conocemos, en los niños. Y hoy día vamos a ahondar un poquito de esos temas. Vamos a hablar acerca de cómo se da el autismo, qué mitos hay acerca del autismo y cómo podemos intervenir, cómo podemos hacer una intervención a la condición, ¿no?, del trastorno del espectro autista. Empecemos diciendo algunos mitos acerca del autismo. Siempre se ha conocido que el tema del autismo tiene algunas características, ¿no? Y quizás muchos desconocen cuál es el motivo de esas características. Para lo cual vamos a empezar con el mito número 1, que siempre es lo que nos dicen, ¿no? Dice, no están aislados en su mundo, sino que ellos también comparten el mismo mundo que nosotros. Solo que necesitan un tiempo para adaptarse y es más fácil con nuestra ayuda. Muchas veces nosotros pensamos que los niños o las personas con el trastorno del espectro autista están como que apartados de nosotros, ¿no? Como que ellos están en su mundo, decimos. Pero eso no es verdad, ¿no? Están en nuestro mismo mundo, pero a veces necesitan tiempo para poder desarrollarse, para poder adaptarse a nuestro mundo. Y eso va a partir también de nosotros, muchas veces de nosotros como padres y de nosotros como educadores o de nosotros como terapeutas, ¿no? Una parte va a ser nosotros adaptarnos a ellos, ¿no? Y otra parte es que ellos se adapten a la normalidad social que nosotros, o bueno, que la sociedad nos rige. Como un mito número 2, tenemos que sienten y son capaces de expresar, ¿no?, afectos, y que ellos no son intocables. Muchos de los niños que tienen el trastorno del espectro autista muchas veces dicen que no quieren ser tocados, no quieren, digamos, una interacción con la otra persona. Y eso muchas veces es falso. Lo que pasa es que tienen algunos problemas de hipersensibilidad. Y eso es lo que hace que no toleren muchas veces el contacto físico. Pero ellos sí demuestran cariño, demuestran afecto, ¿no? De alguna forma diferente, sí lo hacen de alguna
forma diferente, pero al fin y al cabo tenemos esa afectación. Un mito 3. Se comenta que no hablan, aunque hay muchas formas de comunicarse. Además, muchos de ellos sí hablan, ¿no? Entonces, ahí también conocemos algunas personas que dicen, el autista no habla, ¿no? Y lo tratamos de esa manera, ¿no? Decir, el autista. Y eso ya lo vamos a ver cuál es la manera correcta de expresar. Es un mito, porque muchos de los niños que tienen autismo sí hablan, sí se comunican, sí utilizan el lenguaje verbal para comunicarse. Un mito 4. El autismo no es debido a las bajas. Quedémoslo muy en claro. El autismo es que su mamá no les hiciese caso o no les diese cariño. Yo he escuchado muchos padres, muchos profesionales incluso, que hablan acerca del hecho de que el autismo es causado por las vacunas que se les da de niños. ¿Y cuál es digamos, la defensa que tienen ellos? Que las vacunas muchas veces tienen un componente, ¿no? Que es el timerosal. Y el timerosal tiene un grado de mercurio. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, hasta los 2 años, hasta el año, se comporta de una manera regular y el papá de una forma y después empieza a cambiar, empieza a tener las actitudes, empieza a tener no mantiene el contacto visual y el papá ya se imagina que es por algo. Lo lleva al médico y el médico le dice, es que no tiene nada, ¿no? Cabecita, no tiene nada. ¿Y qué es lo que piensa el papá? ¿Algún cambio que ha tenido desde el momento que estuvo bien hasta el momento que tuvo estos problemas? Las vacunas, ¿no? Y le echa la culpa a las vacunas, pero ya se ha comprobado que las vacunas no son la causa del autismo. Entonces, un mito 5. ¿Qué nos dice? Que nadie diga que son seres que no sienten. ¿Okay? Entonces, las personas con autismo sí sienten. Ellos se ríen, ellos lloran, ellos hacen bromas, ellos son buenos, son malos, mienten, ¿no? O sea, tienen todas las características de una persona regular. Entonces, ¿cómo los podemos llamar? Como lo que son niños y niñas. Y un mito 6 que habla acerca de la agresividad, que dice que ellos no son agresivos. Y les pone un ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo actuarías cuando no entiendes nada? Imagínense que los que están acá presentes vayan a un sitio, vayan a una ciudad, vayan a un país, donde todos hablan una lengua completamente distinta a la nuestra. Y distinta a todas las demás, que ustedes no entienden absolutamente nada de esa lenguaje. Ni verbal, ni un lenguaje no verbal. Que digamos que cuando ustedes quieran comer, y la seña, y, bueno, el gesto de comer es este, ¿no? Pero que muchos quieran comer y hagan esto y nadie le entienda. ¿Por qué? Porque ahí el gesto de comer es otro totalmente distinto. Y este gesto tampoco lo entiendo. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Nosotros nos enfureceríamos, nos frustraríamos, renegaríamos, ¿no? Protestaríamos, gritaríamos. Y eso es lo mismo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho adaptarse a nuestras normas sociales. ¿Sí? Entonces, viendo ya estos mitos, podemos decir que qué cosa es el autismo. Más clara, ¿no? ¿Qué es el autismo? Dice. Es un grupo de trastornos del desarrollo cerebral a los que se les llama colectivamente como el trastorno del espectro autista, ¿no? O TEA, como se dice, ¿no? Y el término espectro se refiere a la amplia diferencia que existe o que presentan las alteraciones en el individuo. Por ejemplo, imaginémonos un espectro de colores, ¿no? Un espectro de colores significa que cada cuadradito o cada gama de colores es diferente. O sea, ninguna gama de colores va a ser igual a la siguiente. Lo mismo pasa con el autismo. El autismo va a ser diferente en todas las personas que lo padecen, que lo tienen. ¿No? O sea, no vamos a encontrar dos niños que tengan las mismas edades, las mismas situaciones, el mismo género, pero que sean iguales. No lo vamos a encontrar. Cada persona que tiene autismo tiene una característica totalmente distinta.
pero se diferencian de de algún componente, ¿no? Que son tres componentes que ahorita los vamos a ver. Por eso se le llama un espectro, porque ninguno, o todos los niños que tienen, o todas las personas que tienen autismo, tienen características distintas, pero dentro de un mismo patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Según Lorna Wing, en el año de 1979, ¿no? Ella establece, ella es una psiquiatra británica, que establece la tríada de Wing. ¿Qué es la tríada de Wing? Estos tres componentes que se utiliza para un diagnóstico y para, digamos, una detección del autismo. Una persona que tiene autismo, según Lorna Wing, tiene que tener tres componentes esenciales. Uno es la comunicación, ¿no? El lenguaje es la flexibilidad y la imaginación, ¿no? Esto lo establece Lorna Wing en el 79. Creo que hay problemas con la señal. ¿Se me escucha? ¿Se me está escuchando? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Se me está escuchando? ¿No se me escucha? Sí, ok. Entonces, según la tríada de Lorna Wing, son tres componentes, ¿no? Comunicación, interacción social y la flexibilidad y la imaginación. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones? Esto según Lorna Wing en el 79. Ahora, el DSM-5, ¿no? En el 2017, si no me equivoco, junta la comunicación y la interacción social en un mismo círculo, como que en un mismo componente. Entonces, para el DSM-5 solo se generan dos componentes, uno que es comunicación e interacción social y otro que es la flexibilidad y la imaginación. Entonces, según el DSM-5, las alteraciones persistentes en la comunicación e interacción social vienen a ser, digamos, en estos tres aspectos, ¿no? Las dificultades en las relaciones socioemocionales. ¿A qué se refiere con eso? A que nosotros, o bueno, que las personas o que los niños con autismo no pueden establecer o les dificulta mucho establecer una conversación con otra persona. ¿En qué aspectos? Muchas veces en el hilamiento de las oraciones, bueno, en el hilamiento de la conversación más que todo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros conversamos con una persona, ¿qué hacemos? Lo saludamos, le preguntamos cómo está la familia, empezamos a tener como una conversación de ida y vuelta, ¿verdad? ¿No? Él me pregunta, yo le respondo, después yo le pregunto otra cosa, él me sigue respondiendo, me sigue preguntando y así establecemos una conversación. Lo cual, ese patrón no es muy común en las personas que tienen autismo, ¿no? Al niño que tiene autismo, a la persona que tiene autismo, tú le preguntas algo, te responde y hasta ahí quedó, ¿no? Se les hace muy complicado, se les hace muy difícil el hecho de seguir una conversación, ¿no? A eso se refiere con las dificultades de las relaciones socioemocionales. Otro, el déficit en las conductas comunicativas no verbales y en la interacción social, ¿no? Los déficits en las conductas comunicativas. ¿A qué se refiere con las conductas comunicativas? Uno podría ser el contacto visual. Cuando nosotros conversamos con alguien, siempre lo miramos, ¿no? Lo miramos a los ojos, lo miramos a la cara, sabemos que la persona está ahí. Esa es una conducta, ¿no? Lo cual las personas con autismo no tienen esa conducta. Muchas veces los niños no tienen ese contacto visual, tienen una ausencia de contacto visual, ¿no? A veces nos tratan como simples objetos. Por eso es que dentro de los mitos que hemos visto nos dicen como que, está en su mundo, ¿no? Pero no es que esté en su mundo, sino simplemente muchas veces no mantiene ese contacto visual. Y ese contacto visual es esencial para que pueda haber una comunicación, tanto en relación de pares como en relación de la familia, ¿no? Y otro son las dificultades en el desarrollo, el mantenimiento y el entendimiento de las relaciones, ¿no? Y trata de empatizar, de saber que la otra persona está ahí, está enojada, o está triste, o está feliz. Y muchas veces las personas con TEA logran diferenciar, ¿no?
Un niño puede estar hablándole a otra persona, un niño con autismo le puede estar hablando a otra persona de algo que le interesa a él, ¿no? Y le está hablando, le está hablando, le está hablando, le está hablando, y la otra persona está, digamos, notoriamente aburrida, ¿no? Lo mira, está soñoliento, empieza a bostezar, empieza a fastidiarse, empieza a mirar a otro sitio como diciendo estoy aburrido, y cualquiera de nosotros lo entendería, ¿no? Y diría, "Pucha, lo que le estoy diciendo está aburrido para él, no es de su interés". Pero un niño, una persona con autismo no lo ve así, ¿no? Y sigue conversando, ni siquiera le toma en cuenta, ¿no? Y sigue conversando y solo lo mira, y ni siquiera para decir algo le pasa, porque él no puede notar digamos, esas dificultades, bueno, ese entendimiento, no tiene ese entendimiento de las relaciones, ¿no? Quizás ustedes han visto, no sé si me puedan decir, quizás conozcan ustedes la serie de Big Bang Theory. En la serie de Big Bang Theory hay un personaje que es Sheldon, y Sheldon es un clarísimo ejemplo de una persona que tiene el trastorno del espectro autista, ¿no? Si ustedes lo ven, esa persona es rígida en sus comportamientos, esa persona cuando habla muchas veces dice lo que siente y lo dice así, fríamente, ¿no? Sin importarle la relación con el otro, ¿no? Ahí viene el desarrollo, el mantenimiento del entendimiento acerca de la otra persona. Muchas veces no sabe cómo expresar lo que siente, muchas veces no mantiene ese contacto visual, y las conductas que tiene, pues no son muchas veces las que cualquiera esperaría, ¿no? Porque muchas veces dice algo gracioso y ni siquiera se ríe, o no entiende, o no puede entender el sarcasmo, ¿no? Y le cuesta mucho realizar ese entendimiento, ¿no? Entonces, esa persona, Sheldon, es un claro ejemplo de una persona que puede, y dentro de los patrones, ¿no? Como lo vimos acá, la comunicación y la interacción social se juntan acá, ¿no? Las dificultades de las relaciones socioemocionales, las conductas comunicativas y el mantenimiento y el entendimiento de las relaciones. Y ahora vamos a ver acerca de lo que es la flexibilidad y la imaginación, ¿no? Dentro de la flexibilidad y la imaginación vienen lo que son los patrones repetitivos y restringidos de la conducta, ¿no? Como las actividades de interés. Por ejemplo, las conductas verbales, motoras y usos objetivos, ¿no? Estereotipados o repetitivos. Ahí vienen lo que son los movimientos estereotipados, ¿no? Lo que son los aleteos, lo que son, digamos, el hecho de caminar de puntitas, que muchos niños lo hacen, ¿no? Caminan de puntitas o empiezan a hacer esto, ¿no? Cuando están felices, cuando están tristes, cuando están preocupados, empiezan a hacer esto, el aleteo, ¿no? O lo que hacen, empiezan el balanceo, ¿no? Pueden estar así, en esta posición o en este régimen, horas, ¿no? Y están así, en balanceo. Esos son movimientos estereotipados que cada vez que nosotros lo veamos en nuestros niños o en las personas que conozcamos, entonces ya esa es una señal de que tiene algún rasgo del trastorno del espectro autista. Otro, que es la adherencia excesiva a rutinas, ¿no? Por ejemplo, las conductas verbales lo podemos establecer acá, ¿no? El uso repetitivo de objetos, por ejemplo. El hecho de alinear, el hecho de girar, ¿no? Digamos acá, en estos ejemplos, el niño tiene sus carritos, pero no los utiliza como carritos, los utiliza como objetos de los cuales los va alineando. Entonces, esa alineación de objetos, porque el niño no los ve como juguetes, no ve que tenga un juguete y que pueda jugar con él, hacer el sonido de carrito o hacer el sonido de avioncito. Simplemente son objetos y los alinea de acuerdo a su color, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a ciertas características que tenga el juguete, ¿no? Entonces, esos son, ¿no? El uso de objetos. El hecho de girar, por ejemplo, ¿no? Puede estar este niño que está ahí, que está echado, mirando la llantita, ¿no? Del carro, y simplemente la gira y la gira, ¿no? Y puede estar ahí también mucho rato, o el niño que está acá abajo, que está en un ventilador, ¿no? Y simplemente se queda ahí mirando el ventilador, cómo gira y cómo, ¿no? El viento lo refresca, digamos. Otro, que es la adherencia excesiva a la rutina verbal.
o resistencia excesiva a los cambios, ¿no? Eso muchas veces pasa con las personas con TEA, ¿no? La adherencia excesiva a las rutinas. Las personas con autismo son muy rutinarias, tienen digamos, una fijación muy excesiva a lo que son las rutinas. Si ellos van por un lado, cuando van al colegio, cuando van a alguna actividad, siempre tienen que ir por el mismo camino. Les cuesta mucho el hecho de cambiarse de rutina. ¿Qué pasa si estamos yendo por ese camino y resulta que ese camino está en construcción? Lo están construyendo y tenemos que ir por otro camino, ¿no? Una persona con autismo va a tener esa dificultad para poder adaptarse a ese cambio brusco, ¿no? Pero es por eso, porque es un cambio brusco. Eso lo vemos en la serie, ¿no? Sheldon, como muchos lo ven, tiene una forma muy particular, digamos, o bueno, una conducta de sentarse siempre en un lado del sillón, ¿no? Y es su lado del sillón. Y cuando alguien se sienta en ese lado del sillón, él se incomoda, ¿no? Se queda un poco confundido, no sabe qué hacer, y al final se lo dice, pero se lo dice de una forma brusca, ¿no? O alguien más le ayuda y dice, ¿sabes qué? Este es el sitio de Sheldon, entonces tienes que moverte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su comportamiento es repetitivo, su comportamiento es de rutina. Por ejemplo, aquí, ¿no? En los ejemplos de arriba son ejemplos de patrones ritualizados, ¿no? Un niño, el niño que está arriba en la derecha, a la izquierda, perdón, eh, está acostumbrado, digamos, a ir por la derecha, ¿no? Y siempre quiere ir por la derecha. Pero ¿qué pasa si es que la derecha está en mal estado? Y ahora tenemos que ir por la izquierda, ¿no? El niño empieza a tener esa conducta, ¿no? O el niño que está al costado, que está con su plato de comida y, digamos, muchas veces yo he tenido casos de que los niños al momento de comer siempre tienen que estar en una posición o tienen que comer en algún orden, ¿no? En algún orden, por ejemplo, sopa, segundo, y al final su refresco, ¿no? Y siempre tienen que comer así, sopa, segundo y refresco, sopa, segundo y refresco. ¿Qué pasa si en alguna oportunidad no le dan sopa? El niño se frustra, el niño no, no, no comprende muy bien la situación y empieza a tener algunas actitudes y algunos comportamientos, ¿no? No le cuadra muy bien ese cambio del por qué no va a haber sopa hoy día, ¿no? Y empieza a rechazar, ¿no? Otro patrón es el hecho de los intereses restringidos, de los intereses obsesivos, ¿no? Por su intensidad o el tipo de contenido. Por ejemplo, aquí el ejemplo de abajo, este niño está muy interesado en lo que son los aviones. Y puede pasar que pueda conocer todo tipo de aviones, tenga su polo de aviones, tenga un libro de aviones, tenga sus juguetes de aviones y lo único que piensa es en aviones, ¿no? Yo he conocido chicos que tienen una fijación por los dinosaurios y se saben absolutamente todo de los dinosaurios, todo, ¿no? Cuánto miden, cómo se llaman, qué forma tienen, cómo son. Otros niños que tienen fijaciones con los carros, ¿no? Ven cualquier carro pasar y ya saben qué modelo es, qué año es, qué motor es, absolutamente todo acerca de eso. Entonces, esas fijaciones nos pueden ayudar a nosotros. Son patrones que sí, son un poco, digamos, no cuadran con lo que es la normalidad social, pero que nos pueden ayudar a realizar una terapia, que nos pueden realizar a realizar una intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, si a mi hijo le fascinan los carros, yo puedo utilizar eso que le gusta para establecer una recompensa, por ejemplo, cuando él quiera hacer algo, ¿no? O le puedo enseñar a sumar utilizando carritos, ¿no? ¿Cuántos son tres carritos más dos carritos? ¿No? O si quiere hacer algo, utilizamos los carritos para que pueda hacer alguna actividad, ¿no? O sea, dentro de todas las características tenemos que buscar algunas cosas que nos puedan favorecer a nosotros para ayudarlo a él. Ahora, según el DSM-5, yo espero que aquí también haya algunos estudiantes, ¿no? De la carrera, algunos futuros profesionales, algunos futuros colegas, para que puedan ver, digamos, el tema de los niveles o el diagnóstico que se da en el autismo. Anteriormente, años atrás, se establecía otro tipo de diagnóstico.
¿no? Un autismo, digamos, de grado severo, que le llamaban el autismo tipo Kanner, un autismo degenerativo, un autismo de alto funcionamiento, y el más leve le daban el nombre del síndrome de Asperger, ¿no? Hoy en día, según el DSM-5, ya no existe el síndrome de Asperger. Está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Ya no existe, por ejemplo, los nombres que se les ha dado, ¿no? El autismo tipo Kanner, el autismo degenerativo, el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger. Ya no existe. Ahora se diagnostica de una manera, digamos, llamándolo por grados o por niveles, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3. El autismo de grado 1, ¿no? Lo que más, la característica digamos, que sobresale son las dificultades en las interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas, ¿no? Las personas que tienen un autismo nivel 1 muchas veces solo tienen ese problema que es más notorio, pero según la triada de Wing, tiene que tener los tres componentes, pero esos tres componentes los tienen en un grado más bajito, ¿no? Las dificultades de interacciones sociales son las que tienen como que un poquito más elevado, por eso es que se nombra más esa característica, ¿no? Las interacciones sociales, que no puede establecer relaciones sociales con las otras personas. Les cuesta un poco establecer esas relaciones sociales. Pero en el grado 1 es lo que, digamos, más sobresale, ¿no? Y tiene un grado menor en las otras dos, en los otros dos componentes. En el grado 2, ¿no? En el autismo de grado 2 o de nivel 2, tiene dificultades más notables en cuanto a su comunicación social y no verbal. Recordemos que el autismo no siempre tienen que, o no siempre son personas que no hablan, como lo vimos en los mitos. Siempre, muchas veces son personas que hablan, que son verbales, o que son no verbales, o que son preverbales, ¿no? Los preverbales son las personas que tienen un retraso en el lenguaje, pero que a las finales van a poder comunicarse y van a poder hablar. Pero en el grado 2, digamos, por ejemplo, hay dificultades notables en comunicación social, ¿no? Y no verbal. Y hay una inflexibilidad en cuanto al comportamiento, a las dificultades de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos, ¿no? Digamos, el hecho de los cambios de rutina, por ejemplo, ¿no? Les cuesta un poquito más. Y en el grado 3, que es un grado más grave, ¿no? Presenta dificultades más graves de comunicación social, verbal y no verbal. Ahí más que todo se ven lo que son, muchas veces son las ecolalias, ¿no? Que algunos les dan una pregunta y el niño responde con la misma pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y el niño responde, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿No? Y no pueden establecer una respuesta. Y eso, pues, en alguna parte de la exposición vamos a ver por qué se dan las ecolalis, qué son las ecolalis. Es muy limitado de interacción social, ¿no? Ahí les cuesta muchísimo más establecer relaciones sociales. Generalmente ya no tienen relaciones sociales con otras personas, no tienen contacto visual con otras personas. Y las dificultades sensoriales notables, los movimientos estereotipados y las conductas repetitivas, ¿no? Algo que no mencioné son las dificultades sensoriales. Las dificultades sensoriales son más que todo, digamos, los problemas de hipersensibilidad y la hiposensibilidad, ¿no? En algunas personas no logran o no toleran el hecho de los sonidos fuertes. Tienen una hipersensibilidad auditiva, por ejemplo, y no toleran el sonido de las motos, no toleran el sonido de alguna licuadora, no toleran el sonido de las batidoras, de algún carro que pase, ¿no? Eso es porque tiene hipersensibilidad auditiva. Otras personas tienen hipersensibilidad, digamos, en el cuerpo, hipersensibilidad táctil, ¿no? Por eso es que no toleran los apretones, por eso es que no toleran ponerse cierto tipo de ropa, no toleran el hecho de que alguien venga y los abrace. Por eso se da el mito de que esas personas no quieren ser abrazadas, ¿no? O no les gusta ser abrazadas. Pero no es por eso, quizás es porque tienen una hipersensibilidad sensorial, una hipersensibilidad táctil, ¿no? Hay otros niños que no toleran el hecho de comer, tienen una sensibilidad gustativa, produce, no sé, una aberración el hecho de comer algún tipo de comida o de ver algún tipo de color en especial. Por ejemplo, hay niños que no les gusta el color amarillo,
y no quieren absolutamente nada de color amarillo. Incluso en comidas, no toleran las frutas o las comidas de color amarillo. No las pueden ver, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con las dificultades sensoriales notables. En los chicos de grado 3 tienen un mayor nivel de esas, digamos, de esas dificultades. Ahora, recordemos que los síntomas que tienen los chicos con TEA deben estar presentes en la infancia temprana, ¿ok? Aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas siempre tienen que estar al año, a los 6 meses, al año, ¿no? A lo máximo al año y medio de que el niño pues esté en el contexto, ¿no? Pero ¿qué más dice? Aunque no pueden manifestarse plenamente hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño. Entonces, siempre tenemos que enfrentar al niño a ciertas condiciones, a ciertas capacidades. Por eso es importante que a los niños se les haga o se les intervenga o se les haga una intervención o una estimulación temprana. ¿Para qué? Para darnos cuenta si es que presenta algún tipo de dificultades, ¿no? La intervención o la, las intervenciones para darnos cuenta de que nuestro niño pues está llevando una actividad, digamos, óptima en cuanto a su desarrollo, ¿no? Ahora, nosotros como padres o estudiantes que estamos acá, establezcamos o entendamos que detectar no es lo mismo o no es hacer un diagnóstico, ¿ok? El hecho de detectar lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Un estudiante, un padre, un familiar, un técnico, un profesor, puede detectar que nuestro niño o que un niño tiene autismo, pero no es lo mismo detectar que hacer un diagnóstico. El diagnóstico lo puede hacer el psiquiatra o lo puede hacer un psicólogo, ¿no? Que tenga las herramientas necesarias para poder establecer un buen diagnóstico. A mí me ha tocado que he recibido pacientes con un diagnóstico de autismo y que les aplicaron una prueba de inteligencia, ¿no? Una prueba para medir CI y una prueba para medir madurez social. Con esas dos pruebas diagnosticaron un autismo y ¡pac! Me lo pasaron. Entonces, hay que fijarnos bien cuáles son las pruebas necesarias para poder establecer un diagnóstico de autismo. ¿Ok? Porque hay pruebas que son para detectar, que son presuntivas, y hay otras pruebas que son para medir exactamente solo el diagnóstico. Y dentro de esas pruebas, ¿no? Dentro de esas herramientas para la detección del autismo, existen, bueno, yo les he puesto acá tres, ¿no? Existen bastantes pruebas de registro de diagnóstico, pero yo les he puesto acá tres. Uno, que es el IDEA, ¿no? Que es el inventario del diagnóstico del espectro autista, cuyas edades de intervención viene a partir de los 2 años. Es un cuestionario, ¿no? Un cuestionario de unos 70 y tantos ítems, ¿no? Y es un cuestionario y más la observación del evaluador hacia el niño, ¿no? El cuestionario es netamente para los papás, no es para el hijo, ¿no? Es un cuestionario para los papás que establece cómo se mantiene o cómo se relaciona el niño en cuanto a esas, digamos, tres componentes que hemos visto hace rato, ¿no? La comunicación, la integración social y los intereses y la imaginación, ¿no? La flexibilidad que tiene. El MCHAT también, que viene a partir de los 2 años, ¿no? O los 18 meses a 30 meses, el cual también es un cuestionario de entrevista, también a los papás, ¿no? Ese consta de 20 ítems y puede servir también para digamos, una hoja de seguimiento. En cuanto al niño lo vamos tratando, lo vamos revisando, vamos llenando esa hoja de seguimiento para ver cómo se está comportando o cómo está mejorando o en qué está fallando también, ¿no? El IDEA y el ENCHAT son pruebas de detección de autismo, no son pruebas de diagnóstico. ¿Ok? Eso quiero que se quede también bien en claro. Y el A2, 2, ¿no? Que se establece a partir del año, 2 años, 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 2 años
esa sí puede ser una prueba de diagnóstico. ¿No? Es una escala de observación, en la cual está como está acá en la imagen, ¿no? Consta de varias figuritas, de varios juguetes, ¿no? De varias cosas, para que podamos establecer un mejor diagnóstico acerca de lo que es, o de qué nivel de autismo tiene el niño, o la persona en cuestión, ¿no? Establece también las tres relaciones, ¿no? La comunicación, la interacción social, y lo que es la flexibilidad y la imaginación, ¿no? Eso también evalúa helados y puede ahí resultar un mejor diagnóstico, ¿no? Para lo que es el autismo. Ahora, recordemos que no solo un psicólogo tiene que hacer la evaluación y ya está, ¿no? O sea, eso lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? Que tiene que constar de un terapeuta ocupacional, un terapeuta de lenguaje, el mismo psicólogo que va a realizar la prueba de helados y quizás un neuropediatra para descartar algún tipo de alguna otra condición o de algún otro, digamos, algo que más tengan, ¿no? Por ejemplo, podemos diferenciar un autismo de un síndrome de X frágil, por ejemplo, ¿no? O de un tema de comportamiento, ¿no? Entonces tenemos que tener todo un equipo que podamos hacer la evaluación correspondiente y detectar efectivamente y diagnosticar a un niño que tenga autismo. Ahora, ¿cómo empezamos a estimular a un niño con autismo? Ya lo diagnosticamos. ¿Y cómo lo empezamos a estimular? ¿Qué? ¿No? Establecer una relación con los papás. Porque muchas veces los papás se asustan cuando un niño o cuando le decimos, ¿sabes qué? Tu hijo tiene el trastorno del espectro autista. Los papás ya lo ven como algo, digamos, catastrófico, que no puede, no puede ser perdonado digamos, por nadie, ¿no? O sea, y se frustran los papás también, se ponen a llorar, tienen un duelo interno y no saben qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque se imaginan que su hijo o que el niño o que la persona ya está como lo que antes conocíamos, pues, ¿no? Como un autismo, digamos, grave, un autismo profundo, o un autismo nivel 3. Pero hay que empezar a hablar con los papás, a sensibilizarlos y decir que no es así. Entonces, ¿cómo empezamos a estimular? Podemos hacer esto, ¿no? Lo más importante es conocer a nuestro hijo. ¿Qué cosa le gusta? ¿Qué cosa no le gusta? ¿No? Empezamos diciendo con qué le gusta. Y vamos haciendo digamos, una hojita o un cuadernito. Empezamos a observar al niño. ¿Qué cosa le gusta? De comer, de hacer, de jugar, de lugar, qué lugar le gusta, qué tipo de personas le gustan, ¿no? Por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo, ¿no? A Ángel, por ejemplo, le gustaba comer apio y las cosas crujientes. Le encantaban comer apio. Así que una de nuestras recompensas al hacer alguna actividad era precisamente el apio. Si realizaba alguna cosa buena, alguna actividad, y a Ángel también le gustaba, lo entusiasmaba dibujar, salíamos a la calle con un cuaderno de dibujo y un estuche de colores, ¿no? O que tenga lápices o que tenga pinturas, y cada vez, digamos, que él quiera relajarse, le entregábamos eso y él se ponía a dibujar, ¿no? Entonces, establecer, si hay papás que tienen niños o que mucho la observación, observen a sus hijos, sepan qué cosa les gusta, qué cosa no les gusta, qué les disgusta, qué no les agrada, qué sí les agrada, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer las cosas más óptimamente, porque los niños cuando tienen alguna respuesta, por ejemplo, los aleteos, o por ejemplo el hecho de caminar de puntitas, o los balanceos, o esa agresividad que muchas veces puedan tener, no es de la nada. Siempre los niños que muestran eso, siempre es por algo. ¿No? No lo muestran, como quien dice, no lo muestran de loquitos. No, siempre es porque tienen alguna razón para mostrar eso. Y nosotros como papás, o ustedes como papás, como profesores, como educadores, como posibles terapeutas, tienen que tener una observación muy buena para poder ver y para poder decir, ah, está así porque pasó esto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Si le gustan, digamos, si le gustan los carros, por ejemplo, ¿no? O si le gustan las carreras, podemos hacer este dibujo en casa, ¿no? Establezcamos
una tienda, un mantel, y en ese mantel dibujamos estas cositas, ¿no? Y establezcamos ahí. ¿Y qué podemos enseñar con esto? Uno, el hecho de poder identificar colores, por ejemplo, ¿no? El verde, el amarillo, el azul y el rojo. Dos, establecer lateralidades, ¿no? Trabajamos lateralidad. El niño que salga del verde, ¿qué tiene que hacer? Caminar de frente, después ir a la derecha, después ir a la izquierda, ¿no? Y llegar a la meta. Tres, ¿qué podemos establecer también? Figuras geométricas, ¿no? Reconocimiento y discriminación de algunas figuras, ¿no? Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos, ¿no? Todas las actividades que nosotros hagamos, siempre tienen que tener un fin. No podemos jugar y ya está, ¿no? Siempre tiene que tener un fin y establecer algunas reglas, algunos parámetros para que el niño también pueda seguir instrucciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen cuatro formas. Entonces tú le puedes decir, no, hoy día te vas a parar en el círculo rojo. Se para en el círculo. Muy bien. Yo me voy a parar en el verde. Ahora, ¿quién va a empezar? Yo voy a empezar. Muy bien. Seguimiento de instrucciones, ¿no? Después ahora te toca a ti, ¿no? Seguimiento de turnos. También para que pueda establecer eso, ¿no? Para que pueda establecer las reglas de un juego. A ver, ¿qué más? ¿Qué no le gusta? También podemos establecer eso, ¿no? Tenemos que establecer eso. En otra hojita de ese cuaderno, establecer qué cosa no le gusta. Por ejemplo, si sabemos que no le gusta el pescado, como dice acá, entonces, o ni el queso, entonces, pues ya sabemos que debemos evitar esas comidas, ¿no? No podemos obligarlo a que coma algo que no le gusta. Si el color negro, por ejemplo, no le gusta, evitemos llevar color negro en la ropa. A veces las cosas que no gustan, ¿no? Como dice acá, están relacionadas con el autismo, sí, pero otras es solo cuestión de cada persona. Cada persona es diferente, ¿no? A todos no nos gusta todo. A muchos no les gusta que sean personas regulares, no les gusta el color amarillo, no les gusta vestirse de cierta forma, no les gusta el brócoli, por ejemplo, no les gusta algún tipo de comida, ¿no? Eso es propio de cada persona. Y en los chicos con autismo también es propio de ellos, ¿no? O sea, no hay alguna distinción, solo que en ellos muchas veces, por la sensibilidad o la hipersensibilidad que ellos tienen, puede que sea de un grado más profundo. Puede que no le guste el pescado. ¿Por qué? Porque el sabor del pescado tampoco no es, digamos, para ellos no es muy agradable, ¿no? Tiene algunas partes en las que son muy amargas, por ejemplo, ¿no? Y la aceituna, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que no le gusta a un niño con autismo comer queso, ¿por qué le vamos a obligar a comer queso? ¿No? Es muy sencillo decir, ¿sabes qué? Evito comer queso, o a él no le pongo queso, ¿no? Evitemos eso, o tengamos eh, digamos, esa empatía con esa persona, ¿no? Como lo puse hace rato, ¿no? En sí, ellos tienen que integrarse a nosotros, ¿no? En la sociedad que vivimos, pero muchas veces nosotros tenemos que integrarnos también a ellos. Si a él no le gusta algún cierto tipo de comida, pues evitemos esa comida. Si no le gusta cierto tipo de color, no le gusta el color verde, por ejemplo, tengo que evitar algo en mi casa que tenga color verde, ¿no? Entonces, no es algo que tenga que decir, no, si no te gusta el color verde, tiene que gustarte y yo tengo que hacer que te guste el color verde. No podemos, ¿no? O les va a costar mucho, ¿no? Establezcamos un patrón y establezcamos una empatía con el niño. Si no le gusta, bueno, pues ya no le gusta, ¿no? No podemos obligarlo tampoco. Acá, a ver, ¿qué le molesta o asusta? ¿No? ¿O qué cosas evita? Los sonidos, los olores, los espacios, las texturas, ¿no? Esta información además nos va a ayudar a orientar las dificultades sensoriales, ¿no? Como lo dije hace ratito, ¿no? Las texturas, por ejemplo, les va a ayudar bastante a calmar esas texturas, ¿no? Conociendo la textura que no le gusta, podemos evitarlas también. ¿Qué le interesa? ¿No? Vamos a lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Las características. Si a Ángel, por ejemplo, acá dice, ¿no? A Ángel le gustan las tuberías, entonces compramos tuberías de ferretería y los utilizamos, ¿no? Eso que nos ayuda a que el niño interactúe con nosotros. Y al interactuar con nosotros, ya empezamos a tener algún contacto visual, algunas relaciones sociales, ya nos empieza a pedir ayuda, ya nos empieza a decir algo, nosotros también empezamos a interactuar con él, ¿no? A ver, en cuanto a este rincón sensorial, yo recomiendo que en toda casa de un niño, de
de un niño que tenga autismo tenga un rincón sensorial. ¿Y qué tiene que tener un rincón sensorial? Se recomienda que haya una pelota, una hamaca, una almohada, ¿no? Pelotitas para apretar, cepillos, botellas sensoriales, un lugar donde esconderse, ¿no? Una caja de cartón enorme o un túnel de gateo. Por ejemplo, esto, ¿no? Estas son las cosas que puede tener un rincón o un rincón sensorial, ¿no? Que son varias cosas que estimulan al niño para establecer una mejor adaptación en cuanto a las relaciones que tienen con las otras personas. Por ejemplo, en esta caja de acá, adentro de la caja tienen fotografías del papá, tienen fotografías de la mamá, de los abuelos, ¿no? Los guantes sensoriales, las actividades, los juguetes, los tubos sensoriales, ¿no? Estos son bastante efectivos para la relación que va a tener, tanto en su rincón sensorial, porque eso le va a ayudar a autorregularse, y con la relación con los demás. Eh, los acontecimientos, ¿no? ¿Qué hacer ante acontecimientos? Primero, anticipación. Siempre la anticipación va a ser lo más esencial en la interacción con los niños. Siempre cuando vayan a hacer alguna actividad, siempre tienen que tener en cuenta la anticipación, las agendas también, ¿no? Por ejemplo, utilizar claves visuales, los pictogramas, ¿no? Decirle, hoy día, ¿qué vas a hacer? Hoy día vamos a ir en el carro, vamos a ir al doctor y después nos vamos a ir a comer al McDonald's, por ejemplo, ¿no? Es establecerlo antes de que salgan. ¿Para qué? Para que los niños puedan tener esa rutina, ¿no? Y puedan cambiar la rutina que tienen siempre de ir al colegio, de hacer una, dos, tres, cuatro cosas. Entonces, hoy día vamos a cambiar esto y vamos a ir al carro, vamos a ir al doctor y vamos a ir a comer a otro sitio, ¿no? Entonces, esas cositas mejoran la relación o mejoran la rigidez que tiene en cuanto a las actividades que generalmente suele tener el niño. Estas son algunas actividades que realizan los niños o que realizamos los papás con los niños para que puedan establecer algún tipo de rutinas o algún tipo de seguimiento de instrucciones, ¿no? En cuanto a los problemas de comunicación, ¿no? Trabajar la comprensión, la producción de lenguaje comunicativo, ¿no? Dotar de elementos de comunicación, tableros con imágenes, tanto en el papel como en las tablas. Los pictogramas son una fuente importante para las personas con autismo. Como acá ya lo vemos, la anticipación, ¿no? Siempre tenemos que estar. Y estos son algunos pictogramas, algunos ejemplos de cómo poder llevar una rutina en cuanto a los niños, ¿no? Por ejemplo, para lavarse las manos. Primero, ¿qué tienes que hacer? Abrir la llave, después el agua, ponerte el jabón, enjuagarte, cerrar la llave y ponerte la toalla, ¿no? Entonces, eso nos ayuda o les ayuda a ellos a seguir una rutina. Por ejemplo, acá también, ¿no? El hecho de ir al baño. Abrir, bajarte la ropa, bajarte el pantalón, hacer pipí, limpiarte, botar el papel en el water, subirte el pantalón, cerrar la tapa y jalar la bomba, ¿no? Igual, para lavarse los dientes, ¿no? Las claves y apoyos visuales, como dicen, ¿no? Como lo hemos visto hace rato. Temple Grandin es eh, bueno, una persona también que ha tenido, bueno, que tiene autismo, ¿no? Que ya es una persona mayor, y ella ha superado ella misma todo el problema o todas las dificultades que ella habla en una conferencia acerca de los pensamientos e imágenes. Y para ella decía, ¿no? La información presentada por ruta visual y de manera secuencial es más fácil de comprender que aquella presentada de manera auditiva y temporal. O sea, para ella resultaba más fácil establecer o entender algo cuando le hablaban en imágenes. Y eso pasa generalmente con muchas personas que tienen autismo, que entienden mejor con imágenes que hablándoles. Estos son algunos pictogramas que pueden utilizar, ¿no? Los que quieran, los que deseen, me pueden escribir también y al WhatsApp o al correo quizás, y yo les puedo pasar algún tipo de información o algún tipo de pictogramas, lo que ustedes puedan desear. Y acá, ¿no? Para ya estar finalizando, no podemos olvidar que el diagnóstico solo es una etiqueta que únicamente hace referencia a las dificultades de la persona, ¿no? Y la etiqueta no refleja todo lo que la persona es, ¿no? Y las etiquetas no son el problema, sino el uso que se hace con ellas, ¿no?
Y recordemos por final que detrás de cada diagnóstico de autismo hay una persona con autismo, ¿no? Y eso es algo que nosotros todos debemos priorizar, porque no se le dice una persona autista, ¿no? No es el niño autista, es el niño con autismo. El autismo es una condición que nace con la persona. Entonces, es un niño con autismo o un niño que tiene autismo. ¿Ya? Evitemos decir la persona autista o el niño autista o el niño con síndrome o el niño Down, ¿no? O la persona Down, ¿no? Es un niño con síndrome de Down. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, ¿no? Agradecer acá cualquier duda, cualquier consulta. Pueden encontrarnos en el Facebook como Smart Minds, ¿no? O directamente a mi teléfono, el 98-689-0670, para cualquier duda, para cualquier situación. Muchas gracias por la atención prestada. Muy bien, muchas gracias a usted, licenciado Heiner Melendres, por el tema que hemos trabajado el día de hoy. Definitivamente, ¿no? Estamos en una sociedad donde hay familias que están siempre pendientes de este tema porque ya sea que sea un niño, un adolescente que esté en casa, y justamente sobre eso está la pregunta que nos han transmitido. En el tema de la edad, nos preguntan, mientras pasan los años, el autismo va a ir progresando, se puede reducir. Una persona de 30 años es igual que una persona de 5 años, con todo lo que está descrito el día de hoy, o hay un cambio según la edad. Claro. Cuando un niño nace con el trastorno del espectro autista, muchas veces lo que se tiene que hacer es, como lo dije, una intervención temprana. Si nosotros logramos una intervención temprana, una detección temprana, perdón, podemos lograr una intervención temprana. Al lograr una intervención temprana, el niño, la persona puede mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, si es que no recibe la intervención, si es que no recibe las ayudas pertinentes para que pueda desarrollar, para que pueda mejorar, no lo va a hacer por sí solo. Entonces, una persona que tenga 5 años y que pueda estar en un autismo de grado 2, por ejemplo, puede llegar a una edad de 15, 16 años y pueda mejorar esas relaciones, ¿no? Puede establecer mejores relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Que dentro de los 5 o 6 años no podía, no entendía o no hablaba, no podía comunicarse. Cuando ya tenga una edad, digamos, de 15, 16, ya va a poder comunicarse mejor, ¿no? Y sí pueden, sí salen, sí hay una intervención muy buena y pueden lograr salir adelante, ¿no? Pueden lograr tener trabajos, pueden lograr ser autosuficientes, ¿no? No es que un niño con autismo va a tener autismo y no va a poder hacer nada, ¿no? No. Entonces sí hay un índice de chicos que puedan mejorar, pero siempre y cuando tengan la intervención y la ayuda oportuna, ¿no? Y la ayuda temprana. Muy bien. Básicamente, algunas de las inquietudes estaban relacionadas a ese tema. Muchas gracias nuevamente al psicólogo Heiner Ángel Melendres por el día de hoy, donde hemos tratado el tema Hablemos de Autismo. Invitamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que compartan la transmisión, que nos sigan en el canal USMP TV. Nos encontramos el próximo jueves con otro tema en el consultorio psicológico online. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.